vamos a hablar acerca de cómo encontrar nuestra medida de fe, ¿no? Ese va a ser el tema de hoy y para qué sirve la fe. Y vamos a ir directamente a Lucas 8, 22, 25. Vamos a ir a Lucas 8, 22, 25, por favor. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo quisiera preguntar el día de hoy, ¿cuántas personas conocen que puedan reprender a las aguas y al viento? ¿Ah? Se ve que Jesús estaba con los discípulos y les dijo, vamos a pasar al otro lado. Y mientras estaban navegando, dice que se levantó un viento y una tempestad. Y yo hace poquito hablé de un barco, ¿se acuerdan? Hablé de la predicación de los del barco, a quién dejamos subir al barco en nuestras vidas. Porque eso puede afectar nuestra vida, a quién ponemos de socio, a quienes tenemos de amigos, a quienes ponemos de pareja. Trae bendición. Gemima trae su propia bendición y yo traigo la mía. Y cuando nos juntamos hacemos una bendición súper. Pero también podemos traer nuestros problemas y los podemos sumar. Y el barco se puede hundir o no se puede hundir. Qué importante es saber con quién nos subimos al barco. Y en esta ocasión nos hemos subido con Jesús. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Con Él nos hundiremos? En principio no. Pero resulta que se levanta un viento y una tempestad, que el barco se empieza como a anegar. Anegar significa a llenarse de agua y parece que se va a hundir. Y dice y parecía que iban a naufragar. Yo me pongo a pensar, ¿sucederá eso en la vida normal nuestra? Yo pensé que ir con Jesús era que no me pasaba nada. Y resulta que Jesús encima se duerme. Y esa es la paz que Jesús tenía. Dice que una vez estaban haciendo un concurso de pintura y que empezaron a pintar algunos ahí, uno meditando en un lugar tranquilo, en un bosque. Otros estaban caminando al lado de un sitio súper tranquilo de la playa, así. Otros hasta levitando, ¿no? Parecía, dibujaban. Y cuando vino uno y pintó un cuadro donde estaba un pajarito durmiendo tranquilamente con una sonrisa en su cara debajo de una cascada. ¿Quién creen que ganó el concurso? El pajarito, que a pesar de que el que pintó el pajarito, porque a pesar de que caía mucho ruido, tenía paz debajo de la cascada. A veces suena mucho, pero Jesús dio una palabra y esa es la diferencia. Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. ¿Y quién dio la palabra? Jesús. Y ahí está, dice, aconteció que mientras Jesús es acá. Estoy mareando. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Esa es la clave, saber si Jesús te dijo, vamos al otro lado. Pero si Jesús no me hubiese dicho, no sé qué hubiese pasado. Y ahí está
la clave de la reprensión de Jesús al final. Porque cuando estaban viendo que se ahogaban, empezaron a temer, a tener miedo. Y despertaron a Jesús. Y eso puede ser una oración, ¿verdad? Estamos pasando una dificultad en la vida, falta de trabajo, falta, de dificultades, problemas. Pero tú recibiste una palabra en la iglesia que ibas a ser feliz. Tú recibiste una palabra en la iglesia que ibas a ser próspero. Tú recibiste una palabra en la iglesia que ibas a recibir tu esposa, tu esposo, ¿no? Iban a ser felices, unos hijos sanos. Y resulta que estamos en el barco. Y el barco, incluso hay barcos que no se van a ver la bendición en la vida. Hay algunos que, por ejemplo, como Esteban, el primer mártir, murió lapidado, apedreado se llama, lapidado, ¿no? Pero no se ha visto la plenitud de la bendición de Dios. La plenitud de la bendición de Dios, cuando Esteban esté en el cielo, los que han recibido esa muerte de mártir, serán los más grandes bendecidos. Nosotros estamos hablando de 80 años, 90 años que vamos a vivir, pero luego viviremos una eternidad, y 80 años es muy poquito. Estamos generando bendición. Este es el examen del que te vas a graduar. ¿Cuántos son ingenieros, médicos? ¿Cuántos han graduado de algo? Tú te has graduado de enfermera, muy bien. ¿Alguien más? Yo de la vista. Yo me gradué en la Universidad de la Vida, ¿no? Claro. Pero yo lo que quiero decir es, ¿cuántos saben que un examen marca luego tu profesión o un futuro? Y eso es lo que estamos viviendo aquí. Amén. Pero yo quiero las bendiciones más cercanas, y yo lo que quiero decirte es esto. Querido hermano, veamos que si el Señor está con nosotros, el barco no se hunde. Y si Dios dio la palabra, Jesús se enfada cuando nosotros no tenemos fe. A mí, si Dios me ha llamado a ser pastor, será porque me va a dar unas ovejas maravillosas. No necesariamente, pero las voy a volver maravillosas. Porque si Dios me ha hecho pastor, mis ovejas vendrán como vengan, ¿no? Pero luego las dejamos a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo de nuestro pastorado, ¿sí o no? Esos jóvenes que Dios nos da, si nos trae un viejito sin dientes y lo pone en el corazón, lo vamos a cultivar porque Dios nos lo ha traído. Y si nos trae un jovencito, un poquito que no se entera de la vida, lo vamos a cultivar porque Dios nos ha traído. Amén. Y si nos trae un hombre un poquito testarudo, lo vamos a cultivar porque Dios nos lo ha traído. Tenemos que tener fe, que si Dios nos lo trae, tenemos que navegar con ellos. Amén. Y vamos a amarles, pero vamos a darles la verdad. Y muchas veces la gente se asusta cuando las cosas no salen bien. Yo te digo, si Dios te ha puesto en un sitio y si Dios ha dicho pasemos al otro lado, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a pasar al otro lado. Pero había tormentas, había lluvia, y le despertaron a Jesús. Y cuando Jesús se levantó, reprendió la tormenta y la lluvia y los vientos y dijo, calmaos. Y yo he visto la película, ¿no? Jesús levanta las manos y es así, cierra los ojos y se calma. Y todos se asustan, ¿no? Y luego se vuelve a los discípulos y les dice, ¿por qué no tenéis fe? Y Dios se enfada. A veces Dios nos pone pequeñas visiones que hay que tener cuidado de no matarlas, porque las plantitas cuando nacen, ¿cómo son? Así como hojitas, ¿no? Pequeñitas ramilletes, así, que apenas están naciendo, ¡plac! Cuidado con nuestros chistes. Y eso lo digo en serio, porque cuidado con nuestros comentarios, porque podemos estar surgiendo pequeñas ramitas de fe que se puedan convertir en grandes árboles, pero podemos irlas apagando por falta de fe. Dios a veces hace nacer cositas bonitas en el corazón y nosotros las aplastamos rápido. Cuidado con las motivaciones personales, porque a lo mejor te las está poniendo Dios, porque recuerda que tú eres tierra
Y Dios siembra en tu corazón sueños. Amén. Dios sueña motivaciones. Dios siembra actitudes. A veces yo estoy así y digo, va, este compañero que mal me cae, y mientras estoy durmiendo, Dios me siembra, bendice, le trae bien, y me despierto por la noche sudando. No. Y siento era un sueño de Dios. Entonces voy al otro día y le doy al compañero un abrazo. Y resulta que me lo gano. O a veces estoy durmiendo y dice, tengo que ir a dejar en este sitio el currículum. Se levanta. Surgen del corazón. Hay que comenzar a seguir por dónde nos guía Dios también. Pero la diferencia está en que en ese barco iba Jesús, y la segunda, que Jesús podría haber dicho, decreto que ese barco se hunda. ¿Y qué iba a pasar? Que ese barco, haga lo que haga, se iba a hundir. Pero Jesús decretó que ese barco iba a pasar de un lado a otro, entonces no se hunde ni aunque llueve, truene y relampaguee. Pero puede haber mucha paz y a último momento el barco hundirse. La clave está en la palabra de Jesús. Y cuando Jesús dio la palabra, los discípulos tenían que estar tranquilos, o incluso alguno saber que como Jesús está respaldando eso, levantarse y tomar autoridad sobre el aire y sobre el viento y decir, cálmate, porque el Señor está conmigo. Y ahí es cuando entran las oraciones. Amén. Pero porque Dios ha dado la palabra. Este es un sitio de adoración. Esto es un sitio de santidad. Toda persona que entra aquí tiene que transformar su vida y tiene que encontrar la bendición de Dios. Estamos hablando de que movemos las potencias del cielo con nuestras oraciones, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Y Dios se fija mucho cómo me porto yo con la hermana Angie, cómo me porto con el hermano Dani, cómo me porto contigo, cómo te trato. Porque Dios me ve cómo le trato a mi esposa y a mi familia. Pero si yo empiezo a ser feos y clasismos, Dios no le agrada. Yo tengo que cuidar con todos. ¿Me están oyendo? Sean cariñosos con todos. Porque yo les he enseñado a ustedes que tienen que primero la bendición está en casa y con vuestra familia, con vuestros hijos. Amén. Yo me veo obligado prácticamente a ser amoroso con mi esposa. Porque yo quiero bendición. Pero ahora también me veo obligado a ser amoroso con Miguel. Me veo obligado a ser cariñoso con ustedes y también ser sabio. Amén. Este grupo tenemos que no discriminar a nadie, tomar a todos. Y vosotros que aspiráis liderazgo, tenéis que abarcar a todos y estar preparados para todos y toda clase de personalidades. Nunca pensar en grupo, amén. Los grupos fuertes tienen que hacerse fuertes para abarcar más y ayudar, no para divertirse. ¿Me están oyendo? Si Dios les pone un lazo de amistad que es maravilloso, ustedes ahora piensen en que ese lazo tiene que ser usado para atraer más. ¿Me están oyendo? Hay buscar a quién se está quedando fuera, pensar a quién no hemos visto, cómo tomamos a todos y hacer actividades. El grupo tiene que ser grupos, equipos. Esta iglesia se está transformando en una iglesia joven. Es increíble. Yo estoy dejando como Dios haga las cosas. Yo a veces tengo que ceder para que Dios haga las cosas. El barco está en marcha y Jesús está con nosotros. Amén. Y Dios provee al que llama. ¿Me escuchan? Dios sana al que llama. Dios al que llama le dice un día, no lleves nada, porque te proveerán. Y otro día te dice, toma la espada que tendrás que pelear. Otro día Dios nos bendice fácilmente. Tú, niño, empieza a apartar tu dinero para el Señor. Si te dan €1, dale 10 céntimos. Bueno, Dios está con nosotros. Y tenemos que transmitir eso. Hay mucha gente que está desilusionada del camino de Dios porque no degustan de la bendición de Dios. Pero para conocer los caminos de Dios, a veces hay que pasar vientos, mareas, dificultades. Y luego ver cómo Dios nos salva. Pero es feo pasarlo. A veces es doloroso pasarlo. Pero dentro de ello saber la paz que está en el fondo. Conoces a Dios. Luego ya no te da miedo. Pero al principio, amén.
¿Cuántos se han ido, por ejemplo, a la montaña rusa o alguna cosa de estas de juegos, o se han lanzado de un altillo o alguna cosa que les daba miedo al principio, un tobogán, ¿no? Y luego al principio ibas con los ojos cerrados, ibas así encogido, ¿no? Luego ya ibas cogiendo confianza, te lanzabas de cabeza, de espaldas, de trampolín y vas ahí mejorando, ¿verdad? Así es el caminar cristiano. Hay que meterse, hermanos. Aleluya. Yo no voy a madrugar en domingo, voy a madrugar a las 7 encima para limpiar esa iglesia, para la iglesia del pastor César, para que la pastora Gemima, y voy a estar diezmando ahí para que se lo gasten ellos en todo lo que ellos quieran, yo no sé. Cuidado. Ahora resulta que en lugar de ver al pastor César y la pastora Gemima, estoy viendo que esta es la casa de Dios. Es un sitio donde Dios nos ha puesto como pretexto para bendecir, nos esforzamos. Venimos aquí y adoramos, nos ayudamos, nos bendecimos. Dios está probándonos, como lo había dicho, primero con mi esposa y luego entre nosotros. Amén, líderes, levanten la mano a los líderes. Ahí está. Levanten la mano a todos. Tenéis que abarcar a todos. Tenéis que enseñar, eso que vosotros conocéis hay que enseñarle a todos. Y hay una pequeña cosa que yo quiero mostrar, porque la fe es algo que Dios nos está mostrando ahora, que hay que aprender a conocer, porque hay un versículo que dice, el justo vivirá por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Llega un momento que nosotros hasta en lo que comemos sabemos que eso es de Dios. O sea, nosotros hacemos una distinción, Dios está aquí y esto ya nos lo organizamos nosotros, pero cuando vamos creciendo, Dios está hasta en los detalles. Y te estás volviendo ahí un profeta de Dios de este tiempo. Amén. Busquen a Dios en los detalles. Yo siempre les digo, me están yendo bien, me están llamando, digo, siempre sean agradecidos. Si yo he hecho algo o me abunda el trabajo, es porque Dios me da, porque tengo que ser agradecido. Amén. Les voy a enseñar algunas cositas aquí que Dios me está mostrando. A ver si puedo mostrárselas. Éxodo 35-31. Dice aquí en el Éxodo 35-31 y dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos llena del Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Amén. Levanten la mano los que tienen al Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos han dejado entrar a Jesús en sus corazones? 1, 2 y 3. Amén. A ver, dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esto es uno de los frutos del Espíritu. Nosotros creíamos que los frutos del Espíritu era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, puntualidad, ¿no? Dominio propio. ¿Cuántos puntuales hay aquí? Bueno, no levanten la mano, porque ya sabemos que todos son puntuales. Sabemos que Dios marca aquí una diferencia y el Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Pero Jesús dice que tenía espíritu de sabiduría en esos 7 espíritus que Jesús tenía. Y en Lucas 2 dice que Jesús crecía en sabiduría y en inteligencia. Y también habla de que Jesús era un superdotado porque a los 12 años dejaba maravillado a los ancianos. La Biblia habla también de que Adán era una de las personas más inteligentes del mundo. Y hay una cosa que en la Biblia se llama vendas espirituales, que vinieron al ser humano por causa del pecado. Que cuando nosotros quitamos el pecado, se comienza a destapar nuestro potencial genuino espiritual. Porque el diablo tiene limitaciones hasta en la mente, ataduras de vicios.
hasta de inteligencia. Dice que el ser humano, algunos dicen que el ser humano usa el 10% de su capacidad total. Yo no sé si será verdad, pero lo que yo sí sé es que aquí dice la palabra que el Espíritu Santo produce sabiduría y también inteligencia. Y yo lo vi ayer cuando trabajaban aquí estos dos chicos. Amén. A veces por eso hay que ser agradecido. A los que tienen mucho talento, sean agradecidos y humildes, porque se les va a subir eso acá arriba y se creen que somos nosotros. Elvis Presley, si tú ves algún video de él, cómo canta y toca, tienen una autoestima muy elevada, porque Dios le dio don para cantar en la iglesia. Empezaron cantando en la iglesia evangélica. Amy Winehouse, Marilyn Manson, cantaban en la iglesia. ¿Cómo se llama esta? La del guardaespaldas, cantaba en la iglesia, Whitney Houston. Y la gente, yo conozco chicos que han estado en la alabanza y Dios les despierta una mente ágil, una mente inteligente, y se les comienza a ir un poquito la cabeza por arriba, y los llamados de Dios son irrevocables, el don no les quita, porque está en Romanos 11, creo que pone, que dice que los llamados de Dios son irrevocables, la unción de Dios es irrevocable. Por eso hay que tener cuidado de los que están ungidos y tienen don y talento. Dios te ungió para algo y resulta que tú te apartas de tu camino, pero cada vez que te paras en el escenario, Dios te respalda, te da libertad, pero dices, mira, estoy en pecado, pero también Dios me usa. Estoy en pecado, pero también Dios me usa. Y eso es un autoengaño hasta que viene el hachazo, ¡pah! ¿Me explico? No hay que confiarse de la unción, sino de la santidad. Tenemos que confiar en guardarnos. Y dice, les ha llenado Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Inteligencia es agilidad mental y en ciencia es la capacidad de interpretar las materias y poder combinarlas para un beneficio. Amén. Las materias, yo qué sé, el material, por ejemplo, cuando pusieron esto, las alfombras, dicen, si combino la alfombra encima de una madera, se va a formar un lindo altar para adorar al Señor. Pues muy bien, lo han hecho y ha funcionado. Si combinamos unos tornillos con pladur y ponemos unos hierros, ciencia. Están usando ciencia, eso es inteligencia, es una capacidad que Dios da. Yo he pasado las dos cosas porque no he sido cristiano y yo reconozco que desde que yo acepté a Jesús como Señor y Salvador, desde luego estoy limitado, pero sé que yo nunca fui músico, por ejemplo. Dice, y en todo arte. Entonces se nos despierta a los cristianos el arte, la capacidad de aprender cosas, amén, por lo menos de ganarnos la vida. Si no tienes un título, intenta estudiar algo enseguida. Aprovecha que Dios te va a despertar el cerebro. Sigue orando a Dios, ora las mañanas y pídele a Dios dirección, qué ciencia tienes que aprender. Y Dios te va a dar inteligencia y también sabiduría. La necesaria, no necesariamente para desbordarnos ni para impresionar, pero la que se necesita. ¿Cuántos se dan cuenta que el Espíritu Santo produce eso? Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Produce eso? Y dice que estos hombrecitos que están aquí, dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Abisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura y en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Hermano, yo esto me lo he tomado para mí y también para ustedes. Y yo lo vivo. Porque yo creo que si nosotros queremos ganarnos la vida, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo aún cuando vamos a laborar. ¿Me explico?
Y tenemos que destacar. Y no, yo no voy a luchar en mi trabajo, cualquiera que sea el vuestro, pero yo no voy a luchar sin Dios. Yo tengo que destacar, y los hebreos lo hacían, por eso los hebreos son, digamos, tienen la bendición de Abraham y son los que más producen, porque ellos siempre llevan esa mentalidad. Pero yo quiero que lo tomes, que el Espíritu Santo te va a hacer diestro aún en tu labor, cualquiera que seas. Yo muchas veces he estado trabajando barriendo y destacaba. Al principio mal, pero luego bien. ¿No? Me querían tirar porque no barría bien. Luego también he ido a trabajar en cualquier cosa y cada vez se me da mejor. Cada vez se me da mejor. Y llevo la integridad de Dios metida en mi corazón. Yo no hago las cosas bien para el ojo. Yo hago las cosas bien porque yo soy como Dios. Íntegro. ¿Sí me explico? Entonces, resulta que, por ejemplo, te digo, limpia esto. Y vas y limpias así. Ya está. Pero tú, como eres autoexigente, limpias bien, no porque te estén viendo, sino porque tú haces las cosas bien, porque tienes en tu corazón grabada la integridad. Amén. Cuando estudian, los jóvenes ya no estudian para aprobar, sino que estudian porque ahora les interesa la ciencia. Aprueban. Cambia. Dios transforma vidas, queridos. Tenéis que ofrecer algo. Carácter, personalidad. No hay nada mejor que ayer decía el hermano David algo que me entusiasmó mucho. Decía, a mí me gusta trabajar con gente que tiene ganas de trabajar. Eso también lo produce el Espíritu Santo. No me gusta trabajar con gente que está ahí como con ganas. Entonces ya no solamente ciencia, sino que produce también actitud, compañerismo. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir y necesitamos ciencia que ofrecer. Tienen que pagarme por algo. No me lo das, me estás dando algo por algo. Hay que hacer algo para dar algo. Hay que ofrecer algo. Yo te pregunto, ¿tú tienes algo que ofrecer? ¿O quieres que te paguen porque eres guapo? ¿Cuántos se están formando para dar testimonio en su vida laboral y ser fruto del Espíritu como estos dos? Estos trabajaban para hacer el arca. Amén. Pero seamos excelentes. Y yo siempre les digo, y yo les comentaba, a un trabajo cualquiera que sea, si tienes que dejarlo, déjalo, pero deja las puertas abiertas. Trabajen bien hasta el final. Es mi consejo pastoral. Nunca cierren puertas. ¿Me están oyendo? Hasta en la iglesia, nunca cierren puertas. Digan, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, vienen y me tratan mal a veces y yo solamente cierro los ojos, digo, uy. O te lo llevas o te lo mando, ¿no? Y digo, no, porque si lo mando después me mandan a mí a la cárcel, ¿no? Entonces digo, que Dios te bendiga, me espero un ratito, acabo la faena, voy al siguiente día, medito en frío, que se me baje un poco la sangre, ¿no? Se me baja así, se me quita el color rojo. Y después medito y dice el Señor, sigue ahí, vale. O ya no es el tiempo porque me están haciendo la vida imposible. Al otro día en frío le agradezco, le digo, muchas gracias. A la vuelta de la esquina viene crisis y escasez. Y yo he tenido que ir a ese y decirle, oye, ya no soy el chofer. ¿Tienes trabajito de autónomo? Toma viajes. Y me dan viajes. Ostras, y me han salvado las épocas flacas. Y también una empresa que me fui así. Cuando había vacas flacas y ya tenía que dar de comer a mi casa, me volví después a pedir trabajo y estuve 4 o 5 meses trabajando de chofer. Entonces yo siempre tengo que tener sabiduría de cómo caminarme. Amén. Dios les va a dar inteligencia sobrenatural. Cualifíquense en ciencia y sean sabios. Yo le tengo como socio en mi vida al Espíritu Santo. Porque yo quiero resultados en mi vida, no quiero perder el tiempo, no quiero ir un domingo y luego salir y sentirme un fracasado. El Espíritu Santo me limpia, el Espíritu Santo me ha hecho sentirme, primero el Espíritu Santo me hace sentir que soy un pecador a veces. Me avisa cuando he pecado. Y yo no les ya digo a ustedes porque ustedes no tienen nada que ver, eso es personal. Pero luego el Espíritu Santo también me limpia, me renueva, me restaura. Me regenera, me vuelve en santidad
me saca de mi locura y me vuelve un hombre santo, íntegro y limpio. Yo te pregunto, ¿y a ti? ¿Te habla el Espíritu Santo cuando estás mal? Pregunto, cuando el Espíritu Santo, cuando tú estás mal, ¿el Espíritu Santo te habla? ¿Te hace saber que estás equivocado? ¿A ti? ¿A ti? ¿O no? ¿Y también te limpia? Eso es comunión con el Espíritu Santo. Eso es un hombre de Dios que va a sobrevivir. Pero una persona que no sabe escuchar a Dios se permanece terco. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo dice que nos arrepintamos, dice, entrega tus pecados de la cruz, sigue adelante, hijo mío, levántate que yo te amo. Y Dios te estoy dando el mensaje del Padre, yo te amo, dice el Espíritu Santo. Levántate, camina, te voy a ungir y te voy a bendecir hoy. Y cuando terminan los días tengo dinero y digo, me voy a gastar 400 euros en la pared, me da igual. O más, 500 euros en el muro, o más. Porque Dios nos bendice, hermanos. ¿Será capaz Dios de darnos en abundancia? ¿Valdrá la pena guardarse, sujetarse, honrar a los pastores, honrar a los padres y a la madre? ¿Será bonito aprender a callar, a ser fiel, a ser manso como Dios? Yo pensé que eso se ganaba a puñetazos. Así me ganaba yo antes las cosas. Yo antes era líder también. A todos mis compañeros les metía unas palizas hasta que me obedezcan. Así era yo. Parece que no, pero así era. Yo era un poquito matón también. Y me encantaba. Y me encantaba. Hoy en día esa no es la forma de liderar. Hoy en día la forma de liderar a veces es callando la boca. Cerrando los ojos. ¿Me están oyendo? Ser manso. ¿Cómo ganó Jesús la batalla, la más grande batalla de la historia? Se cayó, manso y humilde, descendió al matadero. Yo he aprendido a callarme y a dejar que Dios pelee mis batallas. Joven, porque esto es especialmente para los jóvenes. Nosotros somos fuertes, temperamentales, pero ya no ganamos las cosas así. Ahora las cosas las ganamos callando, dejando que Dios... A mí me han hecho daño muchas veces, hasta mis empresas y mis jefes. Me han hecho daño muchas veces líderes, pastores. Y yo he callado. Yo no voy a dividir una iglesia, ni me voy a llevar hermanos. Yo he bendecido donde quiera que me hagan daño. Y no he cerrado las puertas. Porque Dios no me quería que haga. Yo soy bien peleón, yo puedo llegar a ser muy fuerte, pero Dios te tiene mi mano, dice, con tu mano no. ¿Me están oyendo? Y cualquiera de nosotros podemos llegar a ser muy fuertes, podemos hacer mucho daño humanamente, y Dios te dice, apaga la mano, porque esta batalla la peleo yo. Y he visto pastores pedirnos disculpas, líderes pedirnos perdón, hermanos pedirnos perdón. Y he visto que esas iglesias o esos sitios que antes eran los que nos atacaban, ahora los que nos bendicen y nos abren puertas, porque Dios nos está dando personalidad de Cristo. Amén. Sabiduría, inteligencia, ciencia. Y solamente hay algo que les va a hacer destacar a ustedes jóvenes. Que ustedes sepan hacer algo que no pueden. Ayer el hermano David nos tenía a nosotros como corderitos, ¿no? Porque David era... Pásame ese... Lo bueno del hermano David, yo me suelo fijar, porque cuando un latino te llama pastor, te respeta. Pero cuando un latino te dice por el nombre, no te respeta. Son cositas... Pero cuando un español te dice por el nombre, no es que te esté respetando, ellos son así. ¿Sabes? Ellos te dicen así, pero un latino normalmente dice Pastor César. Y todo el tiempo era, Pastor César, me pasa un tornillo, Pastor César, me pasa eso. Un respeto, te digo, trabajaste muy bien, estuviste a la altura, sigue así.
Porque mira, yo te ayudo y te sirvo, pero me decía eso. Porque uno no deja de ser pastor, ni dejo de ser tu pastor. Pero lo hizo tan bien que me da gusto. Que Dios te bendiga. Eso es un buen ejemplo para seguir adelante. Amén. Yo conozco la mano de Dios y sé que Dios bendice. Y mi gran temor siempre es equivocarme. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchas ocasiones Dios nos quiere usar, pero el no saber prestar atención a la palabra del Señor y hacer nosotros las cosas como pensamos puede estarnos limitando y Dios nos desecha de las bendiciones. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que es como pecado de adivinación, la obstinación. Ser obstinado se confunde con fe. Y la fe y la obstinación es muy confusa a veces, y ahí conozco personas que me hablan de fe y yo cuando les estoy oyendo no es fe, es obstinación, es cabezonería. Amén. Es que Dios me ha dicho que me voy a casar contigo. Dios me ha dicho que me voy a casar contigo. Dios me dice que me voy a casar contigo. Y Dios no le está diciendo, ¿pero es cristiano? No, pero Dios me dice que voy a casar contigo. Mira, no es cristiana, eso no te puede decir Dios. Para empezar. Dios no va en contra de su palabra. Dios nunca te va a decir que hagas algo que está en contra de su palabra. Segundo, uno tiene que saber que si estoy sufriendo y estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, se está volviendo obstinación. No es fe, y eso es una diferencia que hay que lograr discernir. Cuando hay personas que se van en contra de las iglesias o de los pastores, a veces se está volviendo, cuando dividen iglesias es por causa de la obstinación y no de fe. Pérdida de paz, traen amargura, división de iglesias. Proyectos, metas. Yo pregunto, ¿es fe o es obstinación? Romanos 12:3. No os conforméis, 12:3 les dije, no, vamos desde el 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. ¿De dónde venía la fe? De Dios. Y que cada uno tenga medida y piense de sí con cordura. Es que yo voy a ir a las naciones, me voy a alquilar el Mestalla y voy a llenarlo. Si es de Dios, hazlo. Si no es de Dios, te vas a pegar un batacazo. Es que lo hizo Dante Gebel. Que lo haga Dante Gebel no quiere decir que Dios te haya dicho que lo hagas tú. Y además mi fe no me alcanza para alquilar el Mestalla. Mi fe me alcanza para este local de momento. Pero mi fe me alcanzará después para otros locales, bien. De momento mi fe es esta. ¿Cuántos me están comprendiendo? Pero la fe, mi fe, no la puedes comprender tú. Por ejemplo, no sé, voy a tomar un ejemplo. Hay hermanos que dicen, yo voy a hacer este negocio. Y Dios les pone eso en su corazón y es su fe. Yo no soy quien para pretender encontrar, porque si Dios le está poniendo algo sobrenatural en su corazón, se lo está poniendo a Él, y no me lo pone a mí, yo voy a sentirme pequeño a Él yo. Pero si le pone eso a otro hermano, que lo haga. Porque es la fe de Él, no es mía.
A mí no tengo fe para hacer ese negocio, pero él sí tiene fe. ¿Cuántos tienen fe para ponerse un camión? ¿Te vas a estudiar los carnetes? Vale, si Dios te lo pone, hazlo. Bueno, digo pues por la gracia que me es dada, ¿no? Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No te inventes las profecías. Si no hay profecía, no hay. Pero si la hay, dila. Pero se use conforme a la medida de fe. Si es de servicio, en servir. Es otro don del Espíritu Santo. No está en los frutos del Espíritu. Se dan cuenta que hay más dones espirituales, más frutos del Espíritu que los que están en Gálatas 5. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad. Pensamos que esos eran todos los frutos, pero hay frutos también de servicio, de sabiduría. En este caso, el que ustedes hayan venido esta mañana a limpiar la iglesia es un fruto del Espíritu Santo y es un don de servicio. O el de enseñanza y la enseñanza. Y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Yo les digo, queridos hermanos, vayamos conociéndonos, vayamos viendo hasta dónde nos alcanza la fe y vayamos estirándonos y vamos expandiendo la fe poquito a poco que Dios nos vaya dando. Amén. Si vamos a ser líderes, si vamos a ser predicadores, luego músicos, luego cantantes, luego lo que Dios nos lleve a hacer, pero vamos nosotros siempre pisando en terreno firme. Amén. Yo no me imagino, imagínate que de repente me ponen a mí a jugar en el Barça, tío, y me ponen de delantero en lugar del Messi. Yo creo que igual me queda un poquito grande, ¿no? Me voy a sentir un poco inseguro, ¿no? Me dan una pelota y yo voy a hacer así, y se me va a ir por ahí. Voy a estar pisando en un campo que no es el mío. Pero si le ponen al Messi, el Messi coge la pelota y hace lo suyo y fluye, y él no creo que se sienta inseguro, más bien se siente en su campo, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro campo, donde vamos a sentirnos libres y vamos a estar siendo usados por el Señor y conocemos esa área. Sean luchadores. La fe es conocer la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, voy a terminar ya, ¿tienes alguna semilla de parte de Dios en tu corazón? ¿Tienes propósito de vida en tu corazón donde Dios te habla? ¿Dios te ha hecho soñar con algo? Hay que soñar familiarmente y eclesiásticamente, digamos, en la iglesia y laboralmente también. Quiero mi familia así, quiero mi vida laboral así y quiero moverme en la iglesia así. 3 áreas en las que tienes que encontrar tu posición. Amén. ¿Dónde hay que encontrar tu sitio? ¿Dónde? En la familia, en la iglesia y en el trabajo. ¿Cómo quiero mi familia? ¿Cómo quieres tu familia? Un hombre fiel, con unos hijos recios, que haya bendición, trabajo. Laboralmente quiero sentirme que estoy produciendo y aportando a la sociedad y que me pagan bien por ello. Amén. Y luego en la iglesia quiero moverme a lo mejor de ujier. No quiero hacer más que ujier porque me gusta ser ujier. Soy un mega empresario fuera. Hay muchos mega empresarios que iban a las iglesias de ujieres y el empleado del mega empresario era el pastor. En la iglesia se cambiaba la autoridad. Fíjate. Amén. Busquemos nuestro lugar y nuestra posición y movámonos en ese fluir del Espíritu. Y vamos buscando nuestra medida de fe. Porque si hacemos cosas que Dios no nos ha mandado o nos salimos de nuestra medida de fe, entonces viene la frase, ¿por qué me va mal, Dios mío? Y Dios te va a decir, porque tú estás haciendo cosas que yo no te he dicho que hagas. Te estás moviendo en cosas como que yo no te he dicho que hagas y también te voy a decir, querido, estás tratando como no me gusta que trates. Dice Dios que si yo maltrato a mi esposa, Dios no escucha mis oraciones. Pero ahora también te digo yo, si no unimos la iglesia y valoramos a todos, tampoco Dios nos va a bendecir. Por eso cuando entra un mendigo, lo primero que tenemos que hacer es una oportunidad de parte del Señor
para darle esta silla o a silla, si está sucio, pásalo aquí al frente, y a los hermanos que no le guste, que se vayan, porque nos están estorbando a la iglesia. A Dios no le gusta el corazón, Dios vino para ellos. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy algo? Si viene un enfermo, lo ponemos aquí, intentamos orar, si se sana, gloria a Dios, si no se sana, no pasa nada. Pero no seamos clasistas, porque a Dios no le agrada. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie, vamos a orar.